Hola a todos. Un gusto poder estar aquí con ustedes nuevamente. Y bueno, hemos visto que la lección ha estado muy interesante en estas últimas semanas. Este trimestre ha sido muy bueno. Y el día de hoy la lección nos habla, un gusto poderte saludar también, Tylee. Qué gusto que estés aquí, sobre anhelo de más. Y vamos a recapitular un poquito, porque, bueno, si alguno de ustedes, por X cosa, no ha podido leer o estudiar su escuela sabática como que de fondo, estamos viendo un poquito más en cuanto a símbolos. La lección él nos inicia con una maqueta de la ciudad de Nueva York, que se encuentra en el Museo de Arte de Queens, en el cual pues representa toda la ciudad, ¿no? Es una maquetita, pero pues no sabemos que obviamente no es la ciudad de Nueva York, ya que pues esto es más a grande escala, ¿no? Continúa sobre lo que es el bautismo de Moisés, es decir, en lo que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, los cubrió la nube, para cubrirlos del sol y la nube de fuego, ellos fueron bautizados en esa nube. Fueron bautizados en Moisés, diferentes simbolismos que apuntan hacia el bautismo. El día de hoy vamos a ver en cuanto al ritual y sacrificios. ¿Ok? Y bueno, la lección comienza diciendo que este sistema... Bien, Emilio, bien. Es una ciudad muy interesante. Bueno, esta representa lo que es la ciudad, ¿no? Y también el bautismo representaba más adelante algo más. Ahora bien, el Antiguo Testamento en el libro de Levítico principalmente nos habla sobre ritos y algunas ceremonias, que bueno, obviamente serían un ejemplo de lo que viene siendo lo representado, como se conoce como que el tipo y el antitipo que vimos ayer bueno, ayer vimos la parte del tipo en el domingo, y bueno, esto finalmente con toparse con el antitipo, que vendría siendo, bueno, nosotros ya sabemos que era bueno, la promesa del Hijo Salvador, que viene siendo Jesús, y todo lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, bueno, estos ritos y ceremonias tienen cierto valor, tienen cierta trascendencia espiritual y mucha verdad. Porque, pues, como les decíamos, ¿no? O como nos viene diciendo la lección, apuntaba hacia lo que es el antitipo, que es Jesús. Ahora, se nos pide leer instrucciones en el libro de Levítico sobre la ofrenda que se hacía por el pecado. Por ejemplo, de un típico israelita en un día cualquiera, ¿no? Y se nos pide leer Levítico 4, 32 al 35, al cual le voy a dar lectura. Dice, si trae un cordero como ofrenda por el pecado, deberá ser una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará como expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Perdón. Después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Le quitará toda su grasa, como le fue quitada la grasa al sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda quemada a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por el pecado que haya cometido, y éste será perdonado. Bueno, este sistema de sacrificios pues fue instaurado por Dios mismo para que, bueno, el pueblo de Israel comprendiera un poco lo que iba a pasar más adelante. Estos sacrificios se hacían de mañana y de tarde. Imagínense ustedes ir con un corderito. Obviamente el corderito, como dice, tiene que ser sin defecto, porque Dios o Jesús mismo fue presentado sin defecto hacia lo que viene siendo la cruz. Ahora bien, el israelita, perdón, tenía que poner sus manos sobre el corderito
en el cual pues se traspasaba lo que es el pecado, ¿no? Y pues posteriormente se hacía lo que es la muerte del animalito y bueno, se separaba lo que era la sangre de todos los demás partes del cuerpo y se esparcían lo que venía en el altar, en lo que vienen siendo las puntas y posteriormente se juntaba la sangre y se tiraba, ¿no? Posteriormente se quemaba, pero obviamente tenía que separar la grasa de lo demás resto del cuerpo y bueno, se quemaba como una ofrenda hacia Dios, ¿no? Y bueno, yo creo que todos entendemos el sistema de sacrificios, quizá no gran de escala, pero pues sabemos que se hacía, ¿no? Y bueno, el sacerdote era el que era el encargado de hacer todo esto, ¿no? Ya nada más el israelita pues confesaba su pecado, lo traspasaba, lo degollaba y prácticamente como que era expiado, ¿no? En ese momento. Ahora, ¿qué podemos aprender de este rito aunque no tengamos nosotros actualmente lo que es un santuario ni un templo con un altar? Tenemos templos, pero pues no tenemos altares, ¿verdad? Donde podamos ofrecer sacrificios por nuestros pecados. Y me gustaría que dos personas leyeran Juan 1:29 y otra persona primera de Pedro 1:18 al 21. Y pues pensemos, ¿qué podemos hacer o qué podemos aprender sobre este rito? ¿Cómo podemos nosotros, a pesar de que no tengamos un santuario como en el Antiguo Testamento o un altar como anteriormente, que ya nosotros ya no sacrificamos animalitos, cómo podemos ofrecer sacrificios por nuestros pecados? ¿Alguien ya tiene las dos citas? Primera de Pedro, ¿qué? 1:18 al 21. Y la otra persona, Juan 1:29. Yo leo Juan. ¿Sí? Ok. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Cito. ¿Quién más tiene primera de Pedro 1:18 al Bien. 20? ¿Sí? Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestras vanas maneras de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas, ¿cómo? Ok, continúo con lo de Alba. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora bien, ya escuchamos, leímos estos dos versículos, ahora podemos responder la pregunta. ¿Qué podemos aprender sobre este rito, aunque no tengamos un santuario ni un templo con un altar, sobre cómo podemos nosotros ofrecer sacrificios en perdón de nuestros pecados? Ahora sí, abran sus micrófonos y participemos. ¿Qué es lo que ustedes piensan? No se preocupen ahorita, Alba. ¿Cuál fue la Sí. pregunta? Después de leer estos dos versículos o escucharlos, ¿cómo entendemos nosotros la manera en que podemos ofrecer algún sacrificio en cuanto a nuestros pecados? ¿Alguien más
alguien? Vi que Mariela alzó la mano. Ah, no, perdón. ¿Alguien? A ver, voy por una víctima. Por una víctima, un voluntario. Voluntariamente a fuerza. Bueno, Sí. a mí me gustó el último. ¿Sí? Bien, yo estoy diciendo que en Primera de Pedro, en el versículo 19 dice que sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí vemos de que nosotros, si en realidad confesamos de corazón nuestros pecados ante Dios, pues nosotros seremos obviamente perdonados, pero si en realidad nosotros decimos, ay, Dios, perdóname, ya no. Dios sabe las cosas como uno en realidad lo dice. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, hermana Alba. Y usted creo que dio en el punto, ¿no? Básicamente, actualmente pues ya no tenemos corderitos, ya no llevamos sábado con sábado animalitos, palomitas, corderitos, machos cabríos, etcétera, ¿no? A lo que viene siendo la iglesia para hacer el sacrificio. Esto, pues obviamente sabemos que el sistema, o más bien la ley ceremonial, fue terminada cuando Jesús murió en la cruz. ¿Por qué razón? Porque pues en ese momento cuando Cristo estuvo murió, el tipo se topó con el antitipo. Todo ese sistema de sacrificios era lo que apuntaba hacia él. Entonces, esta fue la ley que fue clavada en la cruz, básicamente, la ley ceremonial. Porque pues ya no había más finalidad de expiación, o más bien Jesús era el que representaba pues el cordero, como decía, leímos anteriormente, ¿no? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, nosotros somos perdonados por el sacrificio que hizo Cristo. En la Biblia y en varios libros de la hermana Fay se nos dice que la sangre de Cristo pues es la que nos expía hacia lo que es el pecado, nuestras malas acciones. Y como dijo nuestra hermanita Alba, no es solamente decir, ay Dios, perdóname, hice mal, ¿no? Porque si lo hacemos así, pues ya estamos nosotros infringiendo lo que es en más pecado, ¿no? Sino que realmente, si nosotros cometemos algún error, pues confesar de corazón contrito y ya no hacerlo, o tratar de no hacerlo. Obviamente en ese tratar, pues está lo que es la gracia y la fortaleza de Dios, ¿no? El cual pues nos ayudará a ofrecer un sacrificio en lo que viene siendo en cuanto al perdón de nuestros pecados. Dice aquí la lección que un rito es un excelente comunicador de valores e información y debe entenderse en su contexto. Por lo general requiere un tiempo en específico, una ubicación en particular y una secuencia predeterminada de acciones para que sea eficaz. El tiempo específico fue en lo que es la liberación del pueblo, después de la liberación del pueblo de Israel, donde Dios estableció a lo que es el pueblo. La ubicación en particular, pues fue en lo que viene siendo el desierto, y la secuencia predeterminada de acciones para que sea eficaz. Es decir, todas las instrucciones que Dios dio específicamente hacia Moisés de cómo debía hacerse y qué es lo que no se debería hacer en cuanto a lo que es el sistema de sacrificios. Un ejemplo,
Dios había establecido que la ofrenda debería ser sin mancha. Si algún animalito se encontraba con algún hueso roto o algún defecto añadido, pues esa ofrenda no era la adecuada para la expiación. Entonces se tenía que escoger otro animalito que tuviera las características que Dios pedía. ¿Ok? Aquí nos dice, Dios dio detalles muy específicos sobre lo que se podía sacrificar, cuándo y dónde y qué ritual y procedimiento se debía seguir. La sangre y el derramamiento y la aspersión de la misma eran fundamentales para muchos de los ritos. Esto no es algo muy atractivo, ni se suponía que lo fuera, porque se trata de la cosa más fea del universo y este es el pecado, ¿no? Yo imagino, no sé, no sé, a veces pensando, ¿qué olor tendría el santuario? Bueno, quizá no tuviera olor, qué aspecto, ¿no? Porque yo imagino, viendo todo esto y leyendo todo el sistema de sacrificios, ¿cómo estaría? Bueno, nosotros, por ejemplo, sí, todos hemos, no sé, nos hemos cortado, quizá cae al suelo o a X cosa, y pues, al pasar un tiempo, cuando limpiamos, pues huele feo, ¿no? Imagínense el santuario, ¿cómo podría oler después de tantos sacrificios, de tantas personas? Al término del día, pues, que el sacerdote eh, aspersaba lo que era la sangre, ¿no? Yo quizá en mi mente finita, pues digo, quizá puede que apestara, pero puede que no. O sea, pero pues el simple hecho de sacrificar a un animalito, pues ya era bastante, ¿no? Digo, yo no me atrevería ni siquiera a hacerle daño a mi gato o a mi perro. Entonces, imagínense matarlo, saber que pues este animalito no tiene ninguna culpa y matarlo, porque el pecador era, o el israelita era quien tenía que acabar con la vida del animalito. Entonces, primero que nada, pues eso era algo feo, ¿no? Y ahora tener que bueno, continuar con lo que viene siendo el rito, pues sí era algo quizá desagradable, pero pues se tenía que hacer porque era para expiar de los pecados. ¿Y todo esto por qué? Por causa del pecado, ¿no? Entonces, es algo que nosotros quizá no podemos ver ahora, pero el simple hecho de que nosotros cuando caemos, pues entristecemos a Dios y pues hacemos que su sangre haya, en cierta manera, sido en vano, ¿no? Un desperdicio, porque, y más nosotros, porque digo, no, nosotros como cristianos no estamos exentos de caer. Creo que somos los quienes más le causamos dolor a Dios. Cuando caemos, cuando hacemos cosas indebidas, cuando vamos por malos caminos, ¿no? Echamos por la borda todo el sacrificio que Dios hizo, porque más adelante la lección nos dice que pensemos cuán grave debió ser el pecado en todo lo que es el universo para que haya la única manera en la que haya podido ser expiado fue que un miembro de la deidad haya tenido que morir. Entonces, pues eso sí es bastante, ¿no? Y no lo hagamos así como que, ay, me siento mal por esto, no, sino porque realmente estamos conscientes de que pues no merecemos lo que viene siendo la salvación, pero por gracia de Dios, aquí estamos. ¿Y todo por qué? Por ese sistema de sacrificios que representaba al antitipo que viene siendo Jesús, ¿no? La sangre que Dios derramó en la cruz es esa sangre que nos limpia, que nos purifica, que nos lava, para, como dice aquel himno, ¿no? Ay, se me fueron las palabras. Si mis pecados fueran como la grana, pues
Le estoy parafraseando, es que ya no me acuerdo ahorita del himno, pero bueno, blanca como la nieve será, ¿no? Entonces, pues pensemos todos en esta cuestión. Y bueno, el papel que desempeñaba la sangre y por qué tenía que colocarse, perdón, en lo que son los cuernos del altar. Nos dice, si bien la mayoría de los ritos relacionados con el santuario aparecen en forma prescriptiva, es decir, dan instrucciones al pueblo, dan instrucciones, perdón, sobre cómo hacerlo, no incluye todas las explicaciones. Quizá porque el pueblo ya sabía lo que significaba todo. A fin de cuentas, el pueblo captaba lo que era el significado de la sangre. Y más adelante se nos dice en Levíticos 17:11 que, bueno, la sangre significa lo que era vida, ¿no? No obstante, el ejemplo tomado del Levítico 32 al 35 contiene una importante explicación que dice, le hará el sacerdote expiación de su pecado que haya cometido y será perdonado. Por lo tanto, la sangre, como nos dijo nuestra hermana Alba, que no la veo, creo que se tuvo que ir, es la clave era y es la clave que, en todo el proceso de expiación. El medio por el que los pecadores podemos únicamente ser justificados ante un Dios santo. Por lo tanto, lo que vemos con estos sacrificios es un tipo, un modelo de la muerte y el ministerio de Cristo en nuestro favor. Como adventistas del séptimo día, para nosotros la doctrina fundamental o la columna vertebral de toda nuestra creencia, nuestra teología, es el santuario. Si nosotros podemos leer todo el sistema de sacrificio, todo lo que representaba el santuario, vamos a poder comprender con una mejor claridad de lo que es el ministerio de Cristo, el ministerio de expiación. Cómo Dios, o más bien Jesús, desde que está ahora, desde el atrio hasta todos los pasos que siguen y todo lo que se hacía y todos los muebles que hay en el santuario, podemos encontrar a Jesús. Entonces, creo que esta lección esta lección es muy importante porque, bueno, a mí me recuerda que podemos volver a leer el sistema de sacrificios o todas las instrucciones que Dios dio para, ahora sí que, expiar los pecados del pueblo de Israel. Y ahora nosotros, cómo Dios continúa trabajando en el santuario celestial para expiación de nuestros pecados. Así que el sistema de sacrificios como tal, simbólicamente, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Se me fue. Bueno, lo que se hacía, ya no se hace ahora. Pero ahora Dios está expiando su sangre, ¿no? Hay una cita de eventos de los últimos días, y no mal recuerdo, sí, es eventos de los últimos días, que cuando Dios ya hace el tiempo, no me acuerdo cómo dice, pero el tiempo como que de gracia ya está por terminarse cada vez más. Jesús levanta sus manos hacia el Padre y le dice, mi sangre, Padre, mi sangre. Y esa es una cita que a mí me impactó bastante, ¿no? Entonces, Dios mismo, Jesús mismo, está intercediendo día a día por nosotros con su sangre, con su sacrificio. Nosotros somos salvos o somos expiados únicamente por el sacrificio que hizo Cristo. Y bueno, está en nosotros aceptar o negar, vivir o no vivir con esta verdad. Creo que bueno, quizá se expandió un poquito, me salí un poquito de lo que ya era la lección,
pero creo que día a día la lección nos dice, enfócate más, regresa si estás lejos, recuerda que tienes un Dios que te ama, que expía, que te perdona y que te quiere ver con Él. Entonces, reflexionemos siempre en el sacrificio que Dios hizo con nosotros. Ya nos podemos olvidar quizá de lo que viene siendo, bueno, no olvidar, sino ya no ver tan atrás a lo que viene siendo ese sistema de sacrificios, porque pues ya terminó. Pero como dice finalmente la lección, era un tipo del antitipo, que es Cristo Jesús. Entonces, bueno, recordemos siempre cada acción, cada situación que tengamos en nuestra vida, trabajo, escuela, diario vivir. Recordemos este sacrificio que Dios hizo con nosotros y preguntémonos qué es lo que podría yo hacer para que valga la pena este sacrificio. Entonces, perdón, es que mi lección, aparte del final, por cosas de impresión, no se ve, pero quisiera terminar con la última pregunta. Perdón. Ahí está. Dice, ¿por qué debemos confiar solo en la gracia y nunca en las obras? Al fin y al cabo, ¿qué podríamos agregar a lo que hizo, a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros? Entonces, ¿qué más podríamos hacer? ¿O qué más podríamos agregar a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros? Y bueno, voy a adelantar la pregunta, pues básicamente nada, porque Cristo ya hizo todo. Entonces a nosotros únicamente nos queda aceptar su gracia y listo. Y listo, ya seremos justificados por amor, por gracia, ¿no? Por ese gran amor que Dios nos ha dado, que no lo merecemos. Simplemente no lo merecemos, pero porque Él nos quiere redimir, nos ama tanto que pues hizo este sacrificio y nos dice que si aún hubiera sido solamente una persona por la cual tenía que morir, Él lo habría hecho. Entonces, pensemos siempre en esta situación y consideremos que quizá nosotros seamos esa persona. Si nosotros tenemos el pensamiento, creo que vamos a captar, vamos a entender más cuántos Dios nos ama. Entonces, hermanos y hermanas, este ha sido el repaso. Bueno, no sé si alguien tiene algo que decir, que añadir, qué fue lo que le gustó, qué fue lo que quiere compartir en cuanto a la lección. Pueden hablar. Yo vi que alguien ahí había levantado la mano, pero no recuerdo quién era. Entonces, sí, Mariela. Buenos días, bendiciones. A mí lo que me gustó, lo que aprendí es que esa lección del sacrificio y las ceremonias nos está recordando de nuevo ese regalo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y la pregunta abajo que decía, ¿qué nosotros podemos aportar? No podemos aportar nada porque es un regalo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar a Cristo como nuestro Salvador y vivir una vida de gracia, dando fruto de esa gracia. Es lo que quería decir. Amén, hermana Mariela. Amén. ¿Alguien más tiene algo que comentar? ¿Algo que más le gustó? Yo también me estoy quedando sin voz. Algo que tú dijiste es que me parece muy fuerte, muy lindo a la vez, fuerte y lindo a la vez, mira. Es que el sacrificio se hacía todos los días, animalitos morían todos los días. ¿Y qué es lo que pasa cuando la materia orgánica ya no tiene vida? Pues huele, ¿no?
Y era eso, el santuario, a los alrededores, la carne quemada, porque se tenía que quemar cierta parte del animalito, la sangre se tenía que verser, la sangre tenía que derramarse, y esa sangre no tenía que irse y salpicarla, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Salpicarla, ¿no? En el lugar santo, y una vez por año en el lugar santísimo. Eso olía, un olor fuerte, lo que significaba y dejaba marcado en el pueblo, en el antiguo pueblo de Israel, que el pecado es muerte, el pecado es horrible. Ese olor les hacía recordar que era horrible, pues, el pecado, ¿no? Que tenían que matar, que tenía que haber sangre. Y otra cosa que me marcó también es que los pecados que se presentaban eran, si ustedes leen el capítulo 4 del libro de Levíticos, eran pecados involuntarios o pecados por ignorancia, ¿no? Las ofrendas por el pecado eran pecados por ignorancia, pecados que uno no se sabía, y iban, y una vez que se daban cuenta que era una falta, pues iban y la presentaban. Los pecados que eran voluntarios, o como soberbia, como lo dice la Biblia, eso lo explica en el libro de Números, en el capítulo 15, dice que los pecados voluntarios, ya cuando uno decide pecar voluntariamente, el tratamiento era otro. Eran salidos del campamento y ahí se les daba otro trato a las personas que pecaban voluntariamente. Porque el pecar voluntariamente era un desafío directo contra Dios, ya lo hacían con toda conciencia. Y eso es muy importante saberlo. Cristo, como tú lo has dicho, ¿no? Cristo vino, murió, era el corderito, era aquel sacrificio que fue inmolado desde el principio del mundo, que vino a tomar nuestro sitio, ¿no? Porque nosotros merecíamos morir. Él vino y no nos reemplazó. Pero debemos ser también conscientes de que Cristo no puede salvar a aquella persona que no quiere cambiar o que quiere pecar. Es lo único que no puede hacer, ¿no? Es por eso que al final de los tiempos, como tú lo has dicho, nosotros tendremos que tomar una decisión, o por Cristo o sin Cristo. Y si yo acepto la sangre de Cristo, porque ese es eso, aceptar la sangre de Cristo, los rituales eran los que aceptaban la sangre de Cristo. Cuando se acepta la sangre de Cristo, yo paso a un cambio de vida, yo acepto a Cristo como mi Salvador, yo acepto, y mi vida tiene que dar otro rumbo. No, solamente quería dar Vane dice libre albedrío, claro. Perfecto, Tito. Así que resumiste. en resumidas cuentas, para darme la redundancia, la lección en pocas palabras, ¿no? ¿Alguien más tiene algo que decir, que comentar respecto a la lección? ¿Qué fue lo que le gustó? ¿Qué fue lo que aprendió? Sino para dar paso a la terminación. ¿Nadie? Bueno. Bueno, pues la lección de este día pues nos recuerda muchas cosas, ¿no? El simple hecho de una palabra, si la pudiera resumir en la lección de hoy en una palabra, sería ¿cuál sería? Es que hay muchas, pero yo creo que sería recuerda. Bueno, al menos para mí. Recuerda que lo que hizo Dios, recuerda que tienes a un Salvador, que tienes a un sacerdote, a un abogado. Recuerda que pase lo que pase, pues aún está Dios contigo, ¿no? Aún puedes ser expiado, aún estás a tiempo. Recuerda que aún estás a tiempo, ¿no? Entonces, esa sería la palabra que yo elegiría. De entre todas, hubo muchas, pero
Siento que para mí la más correcta fue recuerda. Así como inicié el cuarto mandamiento, ¿no? Recuerda el día sábado. Recuerda que tienes a un Dios de amor, a un Dios que murió por ti y por mí. Entonces, en nosotros nada más está obedecer y seguir. Seguir, ¿no? Diría un dicho, y se me quedó muy claro. ¿Qué es más fácil? ¿Salvarse o perderse? Y nos decían, no, pues perderse, ¿no? Otros decían salvarse. Pero es más fácil salvarse, porque para perderse hay que decirle no directamente a Dios en la cara e irte. Entonces, recordemos siempre esto, ¿no? Y listo. Bueno, esta sería la participación de hoy. Y espero que, bueno, hayamos disfrutado de esta lección y sigamos estudiando la lección que nos hará más conscientes, más llenos de gracia, de virtud. Que el Señor los bendiga. Muchísimas gracias, Gerardo. Realmente estuvo muy bonita la lección de esta semana. Nuestro hermano Gerardo, desde México, ¿verdad? Desde México que nos acompaña con la lección. Muy agradecido, Gerardo. Vamos a continuar. Voy a detener un momentito la grabación. Muchísimas gracias. Vamos a despedirnos, ¿no? A la grabación. Los invitamos mañana a la misma hora. Todos ya saben, los que no han podido ver, pueden verlo por YouTube. Siempre lo ponemos en la noche para que ustedes puedan verlo. Y mañana tenemos a la misma hora, tenemos la escuela sabática y tenemos a otro personaje de peso, un invitado. Y tenemos a una nueva presentadora en el GPS. Ya lo sabrán mañana. Muy bien. Que el Señor los bendiga. No se vayan porque dentro de un momento vamos a orar. ¿Sí?